esto no es... nosotros no somos quienes tenemos que acudir al rescate de un gobierno que lo que tiene que hacer es convocar elecciones y que lo que tiene es incapacidad parlamentaria. Pero, alcalde, perdona que le interrumpa. Las medidas ya se están aplicando. Las medidas de ayuda a los sectores ya se están aplicando. ¿Qué le dice usted a los sectores? Que de los 14.000 millones anunciados, en dinero contante y sonante, son 400. Bueno, pero son 400, decir, pero ¿qué le dice usted a los sectores? No, pero es que son 400 millones. Es decir, que nosotros no vamos a participar del timo de la estampita. O sea, nosotros no podemos estar en el truco de la bolita. No podemos estar en eso. Pero si el Congreso no convalida ese decreto, ni siquiera esos 400 millones. Pero es que eso no es responsabilidad de la oposición, eso es responsabilidad del Gobierno. Y si el Gobierno no tiene capacidad de convalidar ese decreto, lo que tiene que hacer es convocar elecciones. Es que no se puede traspasar a la oposición permanentemente las responsabilidades que le corresponden al Gobierno. Yo recuerdo que esta legislatura comenzó con una expresión del presidente del Gobierno. Hay una mayoría progresista que garantiza la estabilidad parlamentaria. Nos mintió otra vez, por cierto, porque no había ni mayoría ni era progresista, está claro, y tampoco había estabilidad parlamentaria. Mintió 3 veces en una sola frase. Pero lo cierto es que lo que no puede ser, y esto se lo dije a Alberto Núñez Feijóo el día de su investidura, se lo dijo: cuando no tengáis mayoría, no vengáis a nosotros. O sea, esto no es que nosotros somos los que tenemos que acudir a vuestro rescate para que vosotros podáis seguir gobernando. Esto no es solo una cuestión del decreto de aranceles. ¿Este es un gobierno bueno para España, sí o no? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que responder. ¿Podemos cooperar con un gobierno que objetivamente no tiene mayoría, que no tiene estabilidad y que no tiene buenas políticas? Esa no puede ser nuestra responsabilidad hacia los españoles. Nosotros no podemos ser los que en el momento en que más le interesa a este gobierno acudamos al rescate de este gobierno, porque entonces no le estaríamos haciendo un favor a España. Es que nuestra única preocupación debe ser España, no la estabilidad de Pedro Sánchez. Y nuestra preocupación deben ser los españoles, no Pedro Sánchez. Pero precisamente y si Pedro Sánchez quiere que esto se pacte porque diga que tenemos que ser una oposición responsable, fenomenal. Que lo pacte, entonces, todas las políticas de Estado. Y que todas las decisiones de Estado, ya que no tiene estabilidad parlamentaria, las pacte previamente o las intente pactar previamente con el PP. Con nosotros solo pacta cuando no tiene más alternativa y cuando quiere colocarnos entre la espada y la pared. Y lo dije el otro día y lo repito, no podemos ser los pagafantas del gobierno. No podemos ser los pagafantas del gobierno. Nuestro papel no es ese. Somos un partido de Estado y yo soy partidario de acuerdos de Estado. Pero lo que no soy partidario es de acuerdos en los cuales es un chantaje permanente y continuo. Es decir, como no tengo mayoría parlamentaria, a pesar de lo que dije y a pesar de que estabas advertido, oye, cuando llegan los asuntos, no, la culpa es del PP. No, la culpa es suya, que usted se fue a una investidura con una persona prófugo de la justicia que vive en Bruselas, porque vive en Bruselas, y está sentado usted en una mesa con un mediador salvadoreño en Ginebra. Y si a usted le parece que eso es normal, el problema no es mío, el problema es suyo. Porque no son las medidas que necesita España. Y porque los españoles tienen que saber que aquí hay una alternativa que propugna un planteamiento que es distinto del de este gobierno. Tan sencillo como eso. Nosotros ya sé que vivimos en una permanente contradicción, pretenden nuestros adversarios que vivamos en la permanente contradicción de si somos oposición o no somos oposición, si somos partido de Estado o no somos partido de Estado. No, nosotros no podemos vivir al albur de lo que nos diga en cada momento Pedro Sánchez o de lo que nos diga en cada momento Vox. Nosotros tenemos que vivir pendientes de los españoles. ¿Esto es bueno para es lo que necesitan los españoles? Porque alguien me podría decir, bueno, es bueno porque hay medidas que son buenas. ¿Es lo que necesitan los españoles, sí o no? No, pues ya está. Pues que vivimos los tiempos más revueltos desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Seamos sinceros, nunca desde la Segunda Guerra Mundial se había producido una inestabilidad tan brutal como la que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial quizás es un momento de lo que nos debemos sentir especialmente orgullosos porque supimos construir democracias liberales, especialmente en Europa, que dieron los mayores tiempos de paz y prosperidad y de creación de riqueza que hemos tenido. Todo eso está puesto en duda en estos momentos. Es decir, yo creo que Trump en Estados Unidos no es una buena noticia en esa línea, que por supuesto Putin y que otros actores que están en estos momentos no se identifican precisamente con esos valores. Por tanto, creo, sinceramente, que primero, los partidos políticos debemos aspirar a mayorías sociales. Yo creo que es tiempo de recoser las sociedades. Sinceramente lo digo. Yo creo que es tiempo de que sepamos que la fractura social o los muros
no nos conducen a ningún sitio particularmente bueno. Yo creo que lo que nos debería importar a todos en estos momentos es aglutinarnos nuevamente en torno a un proyecto de convivencia común, en torno a un proyecto en el que, sabiendo que pensamos diferentes, sin embargo somos capaces de vivir juntos, en el que se ponga valor en la diferencia, pero que se ponga el acento también en la capacidad de convivir y de crecer conjuntamente como sociedad. Yo creo que ese es un proyecto que deberíamos tener todos los partidos políticos. Creo que lo deberíamos tener. Creo que deberíamos saber que generar grandes mayorías sociales, con respeto, por supuesto, a las minorías, es lo que nos va a permitir progresar y lo que nos va a permitir permanecer en una situación de certidumbre frente al escenario de incertidumbre. Si me permite, yo creo que una de las grandes ventajas competitivas que tenemos en Madrid en estos momentos son las mayorías absolutas en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, que nos permite tener un escenario de certidumbre política, de continuidad institucional, de generación de políticas, de consolidación de políticas también que se han tomado desde hace décadas. Yo creo que en un mundo tan incierto como el que vivimos, encontrar un lugar como Madrid es un refugio. Es un refugio para los inversores, pero también es un refugio para las personas. Porque encontrar un lugar y una ciudad que se caracteriza precisamente porque no se señala a nadie, sino que por el contrario se acoge con brazos abiertos a todo aquel que viene a la ciudad de Madrid y en la que nadie se le dice en esta ciudad cómo tiene que vivir, qué tiene que pensar o qué es lo que tiene que hacer, es un valor el que tiene Madrid en estos momentos. Y yo creo que si todos nos condujéramos por esta senda, posiblemente nos iría mejor, por la senda de construir mayorías sociales, por la senda de generar lugares donde no se señala por pensar diferente, por la senda de entender que hay sitios donde uno puede conseguir sus propias metas, y a partir de ahí generar, en mi opinión, políticas que nos permitan ahondar también en un concepto como es el de Europa, que se ha revelado como un éxito. Yo creo que Europa tiene una oportunidad, no solo un riesgo. Creo que no sé si sabremos aprovecharla, es muy complicado aprovecharla también. Yo siempre digo que un club de 27 países debe ser complicadísimo. Si una comunidad de propietarios es imposible gestionarla, un club de 27 países debe ser complicadísimo. Pero creo que Europa tiene una oportunidad y que igual que dimos un gran ejemplo tras la Segunda Guerra Mundial con todo lo que conseguimos, tenemos la oportunidad también de decirle al mundo que dentro de todas las tensiones que hay, aquí hay un espacio político y social diferente. Y creo que si somos capaces de conseguirlo, es como habremos generado también la influencia que Europa en estos momentos no tiene. Y la capacidad de generar un espacio de opinión que en estos momentos tampoco tenemos frente a todo lo que está sucediendo por ahí fuera. Así que, para mí, los partidos políticos deberíamos tender a generar mayorías sociales en torno a un proyecto común de convivencia que respeta a las minorías y que respeta las diferencias, generar lugares de certidumbre frente a la incertidumbre, de garantía política y de estabilidad institucional, y al mismo tiempo que tenemos una responsabilidad también, en mi opinión, no solo como España, sino también como Europa. Yo creo que Europa de verdad tiene una oportunidad y no solo un riesgo de caer definitivamente en la irrelevancia. De lo que está pasando en España ninguno debemos ser ajenos. Ni ninguno nos debemos considerar ajenos a lo que está pasando en España. Los empresarios tampoco se deberían considerar ajenos a lo que está pasando en España. Yo creo que a ningún empresario le debería pasar por alto que se convoque al presidente de Telefónica un viernes por la noche en el Palacio de la Moncloa para comunicarle su cese al margen de cualquier código de buen gobierno y del Consejo de Administración de Telefónica. Y que puede parecer lejano, pero a ningún empresario le debería parecer adecuado y correcto que el Gobierno de España haya decidido que la OPA del BBVA y Sabadell se someta a una consulta pública mediante un formulario de Google, en el cual además no se van a hacer públicas las respuestas que se manden, sino que se van a mantener confidenciales para que el Gobierno pueda cocinar un informe ad hoc. Porque en un Estado de Derecho se siguen los trámites en una fusión como la que se ha planteado, que es que la CNMC informe. Y si la CNMC ha informado, ahora lo que le queda al Gobierno es tomar la decisión en Consejo de Ministros de acuerdo al informe que le eleve el Ministro de Economía, pero no de acuerdo a una consulta pública que no existe, que no se ha hecho nunca. Claro, cuando uno se plantea que Sánchez pretende mancomunar su decisión, no es mancomunar, pretende blanquear su decisión. Sánchez ya tiene tomada la decisión de lo que quiere hacer con el BBVA y el Sabadell, en mi opinión. Lo que quiere es blanquearla, necesita blanquear su decisión. Y por tanto necesitan un discurso populista, hacerse cargo de o hacer esa consulta pública. Mi pregunta es, ¿por qué no hizo una consulta pública con la amnistía? ¿Por qué no nos preguntó a todos los españoles qué opinábamos de la amnistía? ¿O es que no nos afecta más al conjunto de los españoles la amnistía que la OPA del BBVA y el Sabadell? ¿Por qué no nos consultó a los españoles ya puestos en términos empresariales si el Estado tenía que entrar en Telefónica y nombrar al presidente de Telefónica? ¿Por qué no nos lo preguntó a todos los españoles si eso es lo que tenía que hacer?
¿Por qué nos pregunta esto ahora? Porque ha tomado la decisión y lo único que quiere es blanquear esa decisión, y cuando tome la decisión y la vete, la fusión, porque Junts le diga que tiene que vetar la fusión, él se arrope de un manto de populismo y diga que los españoles le han pedido por favor que no haya esa fusión. Pero en un Estado de Derecho, en una libre economía de mercado, no hay trámites al margen de la ley inventados, porque si no, incurrimos en experiencias populistas que hemos visto en otros países, especialmente en el ámbito iberoamericano. Bueno, respecto a la primera, no hay ningún as guardado en la manga, entre otras circunstancias porque esto se ha sometido a un periodo de información pública y por tanto todo lo que salió en ese periodo de información pública es lo que se va a someter a aprobación del Pleno, junto a las alegaciones que han hecho partidos políticos como el Partido Socialista o el Madrid, que creo que han hecho alegaciones, y por tanto nosotros ahí no tenemos ases bajo la manga, sino que el plan reside, desde el primer momento estuvo claro qué es lo que pretendíamos, las medidas que incluía también la regulación de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Madrid, y por tanto eso es lo que nosotros vamos a someter al Pleno extraordinario que vamos a celebrar en el mes de mayo.